Considerada la más sobresaliente sintactóloga de México, Concepción Company, originaria de Madrid, España y naturalizada mexicana, realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad en la que trabaja actualmente. Ella es una de las pocas mujeres miembro del Colegio Nacional, es profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro también de la Academia Mexicana de la Lengua. Autora de 8 libros y editora de 27, además de haber escrito más de 100 artículos especializados, ponencias múltiples en congresos, especialista en sintaxis histórica, filología y la teoría del cambio gramatical. Fue maestra de muchas de mis amigas en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde impartía una de las materias más temidas pero ineludibles que había que estudiar, filología. A pesar de lo complicada que parecía, filología resultó ser una disciplina asombrosa, confrontaba el habla y la comunicación, es decir, nos confrontaba con la palabra. Y es la palabra lo primero, lo último y lo más estudiado y conocido por la doctora Company. Tuve la grata oportunidad de de escuchar su discurso de ingreso al Colegio Nacional apenas el año pasado. La doctora Company tiene una increíble capacidad para enseñar y una innegable inteligencia para transmitir y explicar desde las materias más complicadas hasta las más sencillas. Habla de cómo la lengua es el soporte de nuestra visión del mundo y de nuestra identidad, o en otras palabras, somos porque hablamos una determinada lengua y cómo la hablamos. Le voy a ceder la palabra para que nos dé la conferencia del día de hoy. Gracias. Quiero agradecer a Saidi Karp la generosidad de la presentación y quiero agradecer enormemente a Laura Niembro, que hace 5 o 6 meses se puso en contacto con el Colegio Nacional y de manera particular conmigo y me dijo: Concepción, danos una de esas conferencias doctodivertidas, provocativas. Y entonces estuvimos un poco pensando juntas y hace 5 meses decidimos que este era un tema candente en la sociedad desde hace varios años y bueno, de eso vamos a reflexionar y lo que espero es que todos podamos hacer una reflexión conjunta. Después de la conferencia vamos a hacer unas preguntas, pueden más bien ustedes, habrá una pequeña ronda de preguntas. Pues sin más dilación empecemos. Voy a empezar con una serie de declaraciones de principios obvios, que son obviedades. Es un hecho inobjetable, aunque sea totalmente reprobable, que todas las sociedades discriminan. Es un hecho sabido que discriminación y poder van de la mano. El que discrimina tiene poder sobre el discriminado. Y es un hecho sabido asimismo que la mujer ha sido motivo de discriminación por siglos, discriminación realizada desde muchos ángulos y en muchos ámbitos. Eso no tiene nada de nuevo. Eso es un hecho social, político, cultural, es un hecho de poder. Traigo algunas pequeñas cifras para que ustedes sepan la representatividad de la mujer en México en algunas instituciones con las que yo me relaciono. Por ejemplo, en la UNAM, el emeritazgo, que no significa estar jubilado, ni mucho menos, de hecho, cuando uno se jubila no puede entrar a ese proceso complejo de honor, de ser emérito, empezó en el año 41 y del año 41 al 2017 hay 12.29 mujeres, somos 12% contra 88% de hombres. La primera mujer emérita fue en 1983. Las honoris causa, las mujeres honoris causa de la UNAM, cuyo doctorado honoris causa empezó a darse en 1910, a la fecha, un siglo, no llegan al 11% frente a 90% de hombres honoris causa por la UNAM. En la Academia Mexicana de la Lengua, que tiene 140 años aproximadamente, 1875 fue fundada. La representación de las mujeres, los miembros de número, somos 4.23.
La primera mujer electa como miembro de número fue en 1974. Y en el Colegio Nacional, institución que hoy me trae a la Feria Internacional del Libro, a la que siempre regreso porque es un gran festival cultural, me divierto, aprendo, reencuentro amigos. Pues bien, en el Colegio Nacional la representación de mujeres es 3.7 desde 1943 a la fecha. Hay que decir que estas cifras, si se tomaran solamente los últimos 10 años, para todas esas instituciones han cambiado notablemente. Por ejemplo, para el Colegio Nacional, en los últimos 10 años hemos entrado 3 mujeres. En la Academia Mexicana de la Lengua, en los últimos 10 años han sido electas 4 mujeres. Es decir, esas cifras van a la alza, es sintomático de que ahí vamos, pero vamos, no lo suficiente. Pues muy bien. La pregunta es ¿qué tiene que ver la gramática con esta discriminación? Pues la adelanto de una vez, nada. ¿Y qué tiene que ver el discurso con esta discriminación? Mucho, porque gramática y discurso son aspectos muy distintos de la lengua. Bien, entonces, esta charla está motivada en gran parte porque desde hace 4 o 5 años hay las secretarías o ministerios, por si hay hablantes que no sean mexicanos, los órganos que se llaman secretarías en México, en otros países se llaman ministerios, secretarías o ministerios han emitido manuales de uso correcto para darle visibilidad a la mujer. También los sindicatos y basados fundamentalmente en el hecho de que piensan que la redacción de los textos es androcéntrica, es decir, el eje es el hombre y entonces discriminan, o más bien ellos reprueban aspectos como decir todos tenemos sentimientos, es machista porque están excluidas las mujeres. No, el género masculino, como es bien sabido, no es masculino, no significa hombre, significa que es indiferente al género. Si yo digo todos tenemos sentimientos, yo no me siento excluida, pero si digo todas tenemos sentimientos, el que discrimina es el femenino, nos tiene que entrar en la cabeza. Gramaticalmente, el género que discrimina es el femenino. Si yo pregunto, ¿cuántas hijas tiene usted? ¿Cuántas hijas tienes? Solo voy a referirme a las hijas, pero si digo cuántos hijos tiene, entran hombres y mujeres. Es decir, hay un problema de confusión de sexo y género que ahorita vamos a ver con detalle. En aras de esa igualdad, todavía no empezamos con el power, ha habido una imposición oficialista que ha llegado a tal punto que algunas constituciones de Hispanoamérica han sido reescritas en su totalidad en aras de la igualdad de sexo. Ojo, no es igualdad de género, el género es un hecho de la gramática, es arbitrario, como voy a mostrar dentro de 3 minutos, en aras de la igualdad de sexo. Y entonces, por ejemplo, les traigo aquí la página 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para decir que para llegar en esa Constitución vigente actualmente, para decir que para llegar a un puesto de representación popular por elección hay que ser venezolano de nacimiento, les voy a leer a la letra esto. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional. Tengo que tomar aire. Magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República, fiscal general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía, minas y educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.
para decir que hay que ser venezolano de nacimiento para acceder a un puesto de este tipo. Son 12 líneas. Y así está toda. La Constitución de Venezuela, como otras muchas, creció de unas 100 páginas a unas 600 páginas en aras de la equidad. Bien, la pregunta que yo creo que debemos hacernos es ¿cuál es el trasfondo gramatical? Esa es una pregunta que espero contestar muy pronto. Y ¿por qué causa tanto acaloramiento esto, no? Esa es la segunda pregunta. La pregunta, el trasfondo teórico gramatical, creo yo que es que el problema de sexismo, bueno, tengo que aclarar algo, misoginia y machismo no son lo mismo. Si me dan a elegir, no quiero a ninguno. Pero si tengo que elegir, prefiero a un misógino, porque el misógino me discrimina y sé que me odia, pero el machista me dice cielo, querida, preciosa, y luego me pone la bota y me machaca y no me deja crecer y me pone un techo donde yo quiero pasar ese techo. Entonces el machismo es mucho más peligroso que la misoginia. Eso se nos tiene que meter, no son sinónimos. Vayan al diccionario. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el trasfondo teórico de este problema? Hay una dialéctica constante en cualquier lengua donde la gramática, el hablante y la sociedad funcionan en total solidaridad, se necesitan recíprocamente, pero se trata de una solidaridad enfrentada cotidianamente, día a día, porque en ese funcionamiento necesario y solidario, cada una aporta ángulos distintos del engranaje. La gramática, la estructura gramatical, es totalmente neutra o indiferente o ajena a asuntos de discriminación. A la estructura gramatical no le caben adjetivos de bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto. Solo le cabe gramatical, que es lo que decimos los hablantes, seamos quienes seamos los hablantes, o agramatical cuando generamos una estructura fuera de la gramática. Cosa muy rara que lo hagamos, pero nos podemos equivocar y lo hacemos. En cambio, a los hablantes, a la sociedad, nos importa mucho la valoración que el otro hace de nosotros. Somos seres valorativos. Y la estructura gramatical cambia a posteriori, después de que cambian las sociedades. No es al revés, en general. Esa es mi experiencia de 35 o 38 años trabajando historia de la lengua. Primero se hacen cambios políticos, sociales, culturales, y después de unas 3 generaciones, entre abuelo y nieto, eso llega a la lengua. ¿Por qué causa tanto acaloramiento? Entonces, el problema teórico es la dialéctica entre gramática y valoración y los distintos ritmos de cambio. La sociedad debiera cambiar más rápidamente, la gramática cambia muy, muy lentamente y ahora veremos por qué. Y la segunda pregunta, antes de entrar al PowerPoint, es ¿por qué causa tanto acaloramiento este tema del lenguaje incluyente o inclusivo? La primera es que la lengua otorga identidad. Identidad está definido en el Diccionario de la Lengua Española de la Asociación de Academias, conciencia de ser uno mismo y distinto de otros. Vean que identidad es me contrapongo contra el otro, por lo tanto, ser mujer es no ser hombre. Ahí hay un principio subyacente. También porque la lengua es una actividad cotidiana que atraviesa la vida toda de cualquier ser humano. Nadie es indiferente a la lengua. Decía Maturana, el filósofo chileno, que somos en el lenguaje y a través del lenguaje. Y eso es cierto. La tercera razón de ese acaloramiento es que hay una creencia de que la visión de mundo de un pueblo está metida directamente en la gramática. Y eso es parcialmente cierto en la construcción del discurso, pero la gramática tiene la característica de ser neutra y de ser arbitraria y convencional. Si no fuéramos, permítanme,
Si no fuera la gramática arbitraria, convencional, no seríamos seres simbólicos. ¿Qué significa arbitraria y convencional? Significa que no hay ninguna relación, ninguna entre lo que significa una palabra y el soporte, o sea, cómo suena esa palabra. Y eso permite varias cosas. Permite que el significado cambie solito y el significante también cambie solito. Les pongo un ejemplo muy rápido. En latín, pater no era el padre biológico, ese era el genitor. Pater era como el padrino, el pater familias. Y entonces el genitor se desapareció con el cristianismo y el pater familias tuvo que asumir la responsabilidad biológica y la responsabilidad social de mantener a los hijos que había procreado. Eso es la prueba de que no tiene nada que es totalmente arbitrario. Fue un hecho cultural el que hizo conjuntar responsabilidades biológicas y sociales en una palabra. Y también es arbitrario que nombremos de manera distinta nuestro mundo. Arete en México, aros en Argentina, caravanas en Uruguay, pendientes en España. Esa es la prueba de que el mismo tipo de objeto que cuelga de las orejas ahora ya empieza a colgar de otras partes del cuerpo, es absolutamente arbitrario. Bueno, el hecho de que pueda colgar de otras partes del cuerpo significa que es arbitrario. Si el signo lingüístico no fuera arbitrario, no tendríamos capacidad de metaforización, no seríamos seres simbólicos. Gracias a la arbitrariedad podemos ser seres abstractos. Si recuerdan el cuento de Funes el Memorioso, esa maravilla de Funes el Memorioso no se muere porque tenga mucha memoria y le explote el cerebro, no. Funes el Memorioso no es un ser humano porque no tiene capacidad de abstracción. Esa es la esencia de ese cuento. Es un cuento fantástico porque plantea un personaje que no es un ser humano normal, porque carece de capacidad de abstracción y carece de capacidad de simbolización. Y al carecer de esa capacidad de abstraer y de simbolizar, no puede hacer ni una metáfora. Y voy a poner, ya que estamos en ambiente, voy a poner una metáfora típica. Yo me puedo apropiar de otro mundo, de los objetos o características y atributos de otro mundo, de los hombres, y voy a decir por mis huevos que no. Podría decir por mis ovarios que no, pero no tiene el efecto expresivo porque la gramática es una sedimentación histórica, milenaria, que requiere que todos estemos de acuerdo en asignarle ciertos significados a ciertas expresiones. Eso es una convención, punto. Muy bien, empecemos ahora el ángulo gramatical ya de lleno. Permítanme. Primero tendríamos que preguntarnos si el sufijo ista es peyorativo. Machista, sí, para mí sí lo es. Sexista, también. Nacionalista, pues depende de la época. En la construcción de las independencias americanas, nacionalista es absolutamente positivo. Fueron hombres que vieron por construir naciones, ¿no? El periodo de los años del siglo antepasado, entre el año 10 y los años 60, 70, en la consolidación de los nacionalismos americanos. Pero si pensamos en la historia del siglo pasado, en los años 30 o 40, nacionalista tiene unas connotaciones peyorativas fuertes. Entonces, pues ahí ven ustedes que tiene tache, pero tiene palomita. Progresista tiene palomita. Alguien que es progresista es algo a favor. ¿Y feminista es positivo o negativo? Pues depende. ¿Ok? Depende. Esto que ven aquí, los maestros, esas son las recomendaciones explícitas de un manual de la Secretaría de Gobernación de la República de los Estados Unidos Mexicanos. No debemos decir, lo que tiene asterisco a su derecha, es lo que está vetado, lo que está mal, según la Secretaría de Gobernación. Hay que decir los maestros y las maestras y no los maestros, porque es excluyente. El profesorado hará tal cosa y no los maestros harán tal cosa.
no hay que preguntar hay que preguntar cuántos hijos y cuántas hijas tiene usted y no cuántos hijos tiene usted. La juventud en edad de votar y no los jóvenes en edad de votar. Se buscará la comprensión en el aula y no se buscará que el alumno comprenda. Notificada a la persona interesada y no notificado el interesado. Todo esto genera una cantidad de sustantivos abstractos que son mínimos, que no han sedimentado bien en la historia del español, y esto está muy bien para un manual de la Secretaría de Gobernación, pero yo creo que nadie en su casa normal dice se buscará la comprensión en el aula. O sea, esto fomenta sustantivos abstractos y esto es más falso que Judas en la vida real. Sigamos. Pero bueno, ya que le vamos a hacer caso a la Secretaría de Gobernación y a otras instancias oficiales, ¿quién va primero? Porque yo, si me van a dar visibilidad, quiero ir primero. Queridos y queridas todos, me ponen en segundo lugar, está correcto gramaticalmente, pero yo le pondría tache social. Queridas todas y queridos todos, pues sí, es correcto, pero es antieconómico totalmente. Queridos todos y queridas todas, los hombres van primero, ¿por qué? No, yo no quiero que vayan los hombres primero. Queridas todas y todos, es agramatical porque resulta que los todos no son queridos. Bueno, puede ser que sea cierto, no pasa nada, en la vida real puede ser que sea cierto. Queridos todos y todas es totalmente gramatical. Todas son queridas porque el masculino abarca a todos y todas, justo por ese carácter indiferente, incluyente, pero resulta que socialmente lo estamos tachando. Queridos y queridas, todos y todas, eso ya es la locura porque no se sabe quién va con qué va con qué, y ahí la lista es infinita. Muy bien. Vuelvo a insistir, la gramática es ajena a asuntos de valoración social. Si no fuera arbitraria y los signos fueran convencionales, no podríamos hacer juegos ni hacer metáforas, no podríamos hacer nada. Género es que una lengua tenga la capacidad de tener dentro de la palabra marcas que aludan a el sexo del individuo o del referente. Gracias a que es arbitrario, se pueden hacer chistes, juegos como este, los problemas son masculinos y las soluciones son femeninas. Todo el mundo se sabe ese pequeño chiste, ¿no? Y la arbitrariedad es tan alta que podemos tener sustantivos en O masculinos y femeninos, la mano femenina, el piano masculino, la mesa femenino, el problema masculino. Y hay palabras que son obligadamente masculinas, no hay otro modo de decirlo, y hay palabras que son obligadamente femeninas. Pienso, hoy decía en radio, si yo quiero decir soy una víctima o lo quiere decir un hombre, el único modo de decirlo es soy una víctima, o usted es una víctima en femenino. Nadie nos impide por la arbitrariedad decir soy un víctimo, pero si llego a una instancia para ser atendido, seguramente se van a reír de mí y no me van a atender. Hay que tener en cuenta que sexo y género no se corresponden. Nos lo debemos meter aquí en la cabeza muy claro, porque esto es un asunto de gramática. El sexo en el mundo es binario, es un hecho bipartito, o hay hombres o hay mujeres, y andamos ahí como a la mitad y mitad. Pero en la gramática hay de todo, numerosas posibilidades. Hay lenguas sin marca de género. Miren, les voy a mostrar esto. Este es el mapa del Max Planck, del Instituto Max Planck para evolución, para trabajos de cambio lingüístico y evolución. No están representadas todas las lenguas del mundo. En el mundo hay como 6.100 lenguas aproximadamente y solo están representadas las 500, casi 600 con las que se hizo la muestra, que no son pocas lenguas. Las que están en blanco son lenguas sin género. Las que están en amarillo son lenguas que marcan solamente dos géneros, sea masculino o femenino, por lo común, puede ser animado e inanimado, también con mucha frecuencia. Lenguas con
3 géneros están en naranja, naranjita, no tengo un marcador, pero creo que se distingue. Lenguas con 4 géneros están en un rojo más subido. Lo pueden bajar, está el link abajo. Ajá. Es un atlas maravilloso de las lenguas del mundo para muchos tipos de fenómenos gramaticales y es de libre acceso, ahí tienen ustedes el link. Y las que están en negro son lenguas que marcan 4 o más géneros. Muy bien, es decir, la diversidad de posibilidades es gigantesca. Regresemos, lenguas sin marca de género, el finlandés. Y todo el mundo dirá, claro, es primer mundo, por supuesto, ahí se igualó. Pero también el turco no tiene género, nunca lo ha tenido. El mixteco y casi todas el persa tampoco tiene género. Y ahí no solo hay falta de visibilidad de la mujer, sino que hay opacamiento real. O sea, la vestimenta, no estoy criticándola, pero eso es un hecho, no se le ve el rostro a la mujer. El persa nunca ha marcado género, ni el parsi, que es la lengua de comunicación que trasciende las fronteras de Irán. Las lenguas amerindias, todas prácticamente no marcan género. Y a mí no me digan ustedes que en sociedades sin género, en muchísimas sociedades mexicanas, amerindias que no tienen género, no hay machismo, hay un profundísimo machismo, hay maltrato, hay violencia, hay de todo tipo. Bueno, en muchas comunidades se llevan a la mujer a la casa de la suegra, ese es el pacto. Ajá. La compran en las sociedades otomíes, si les va muy bien va una cabra de por medio, si les va medianamente mal o regularcillo nada más, unas 10 cartones de cerveza. Ese es el otomí de Querétaro, de la zona de Querétaro. No tiene género, pero sí es una sociedad profundamente desigual. Lenguas con 2 géneros, el español, con algunos restos de neutro. Lenguas con 3 géneros, el latín y el griego. El latín tenía masculino, femenino y neutro. El neutro era un género activo. Había cosas que se concebían en neutro. Los cuernos, tanto de los animales como las personas, hombres. Por cierto, homine en latín no significa hombre, significa ser humano. Y la prueba de que significa ser humano es que evolucionó hasta dar el impersonal on en francés, on dit. Ajá. Ese on viene de homine. El que era hombre era vir, viri. Ajá. Y ahí la arbitrariedad, virtus, que es la propiedad característica de los hombres, es femenino. La prueba es que se le ve ahí la palabra vir. Virtus es femenino, no significa virtuoso, significa tener valor. Y vir viri es masculino. Homine no significa ser humano. De hecho, en español antiguo estábamos casi como el francés. Hay lenguas con 4 géneros. Ajá, como el yirbal, algunas lenguas de Australia, hay varias lenguas de Australia donde es el femenino el que recubre, el que es el indiferente, para recubrir hombres y mujeres. Y hay lenguas con 5 o más géneros. El polaco es un caso de 5 géneros. Tiene femenino, neutro y 3 masculinos. Animado. En singular hay que distinguir entre un masculino animado, un masculino no animado y un masculino personal. Pero en plural se difumina y solo hay 3 géneros. Solo algunas lenguas, en algunas zonas de su gramática, pueden coincidir sexo con género, como es el caso del español, como gato, gata, oso, osa, y los adjetivos, por supuesto. El mundo de los adjetivos en español, prácticamente todos pueden distinguir entre masculino y femenino, bueno, buena, malo, mala, pero hay adjetivos que son invariables, como sutil, invisible, o sea, nadie quiere decir invisible, ¿no? O sea, ni cosas así, porque esa E no significa masculino, esa E simplemente es una herencia, muchas veces esa E viene del femenino. Muy bien, este mapa, que es interesante, sin duda, y es de libre acceso. Y ahora vamos a ver qué tiene la sociedad. O sea, la gramática no tiene nada que ver con el problema del sexismo, ni la discriminación, ni el lenguaje incluyente. La gramática nada. La sociedad.
hay que distinguir entre gramática y lo que Cosseriu llamaba saber histórico, la sedimentación secular, milenaria, que una lengua ha hecho por siglos. Las lenguas son sedimentación secular, somos seres históricos porque hemos heredado las mismas convenciones, entendemos los mismos chistes, participamos de las mismas metáforas, etcétera, etcétera. Los seres humanos sí podemos discriminar socialmente, sin duda, y discriminamos, así empezó esta charla, y la corrección gramatical puede ser mal valorada. Vean, por ejemplo, habemos muchos, es perfectamente gramatical. Eso empezó en el siglo XVI, no tiene ningún problema gramatical, pero cuando uno ya pasó a la prepa, le dan coscorrones a uno para decir que no lo diga. Habemos muchos que no creemos en eso. Yo debo decirlo que lo uso para posicionarme como mexicana. Se usa en otros países de América. O haiga sido como haiga sido. Eso es perfecto gramatical. Tiene la misma pauta de formación de tenga, de diga, subjuntivos terminados con esa velar, sin ningún problema, y está totalmente estigmatizado el haiga. Está documentado ampliamente en español antiguo, bastante documentado, pero la literatura lo empezó a arrinconar y ahí el haiga sido como haiga sido, no digamos quién, yo nada más traje la gramática, por favor. Muy bien. Ok, perfecto. Y un mismo hecho gramatical puede tener muchas distintas valoraciones sociales. Miren, quizás esa S es ajena al létimo de la palabra quizá. Esa viene de quid sapit, no tenía S final, y se le pegó por los pocos adverbios que terminaban en S en latín, como lejos. Se le pegó. Pero como es un modal, es algo que indica el mundo abstracto, pegó como yesca, así, boom, como cote. La primera documentación es de 1518 y está prácticamente en ciertos países como España, nadie dice quizá. Y aquí se inventaron, los editores, se inventaron una regla para justificar la alternancia entre quizá y quizás. Y entonces dicen quizá cuando la siguiente palabra empieza por consonante y quizás cuando la siguiente palabra empieza por vocal, ¿cierto? Creo que el origen de eso es un manual de estilo de corrección de Bellas Artes de hace 50 años y se ha seguido repitiendo. Bueno, pues es una convención, que lo hagan así, queda lindísimo en los libros, pero no tiene ninguna razón histórica de ser. Y en cambio, la mismísima S, cercas, fueras, ponlo, hay cercas, dicen, este no pasó la primaria, qué horror, qué espanto. Es decir, somos seres discriminadores ante hechos iguales. Y vean esto, mar es masculino y calor también es masculino. A veces en algunos dialectos le ponemos el femenino, la mar, y entonces dicen, ay, qué poético, es de la poesía. Pero la calor, ¡ay, qué horror, qué espanto! Este no pasó, bueno, ni el kinder, no llegó ni al kinder, como en el cercas, ¿no? Ponlo ahí cercas, fueras, vete fueras, no pasó el kinder. Y el quizás, ¡ay, qué bonito! Y encima le sacamos reglas, ¿no? Para que lo usemos correctamente. Y vean otro ejemplo, más bueno. Está bien valorado y tiene bajo, gramaticalmente es incorrecto. Dice, estos son ejemplos reales, sacados de internet, de corpus más bien. La comida sabe más buena recalentada. Perfecto. Lo correcto gramaticalmente sería, la comida sabe mejor recalentada. Pero nadie se molesta cuando dice que la comida sabe más buena recalentada. Pero más mal, ay no, qué horrible, qué feo. Y entonces una de las cosas que más mal andan es la salud o la política. Ajá. Todo el mundo le suena mal eso, es idéntico al más bueno y lo correcto, son agramaticales las dos, porque lo correcto es peor. Una de las cosas que peor andan es la salud. Por lo tanto, lo único que estoy mostrando con estos poquillos ejemplos es que somos seres que valoramos
Hasta ahora solo hemos valorado singulares, plurales, eses adverbiales, pero empecemos a valorar cosas más interesantes. Es imposible librarnos de la historicidad y de la valoración que es la lengua. El presidente y la presidenta, sí, claro, porque empoderan, ¿no? Por supuesto. El comandante y la comandanta también empoderan. El estudiante y la estudianta son correctos, para ahí se oyen, ya la cosa no es tan común. El cantante y la cantanta, nadie dice la cantanta, nadie. Podría decirse perfectamente. Y yo sé por qué no se dice. Terminadas de este tipo, muchas suenan a una palabra que es suripanta, que es como un tipo de mujer de vida alegre, y entonces por eso se vetan por hechos sociales, no se vetan por hechos gramaticales. Y el sirviente y la sirvienta, ni uno ni lo otro, porque están vetados socialmente, aunque tengan la misma terminación de presidente. El testigo sí, la testiga no. Ahí hay un impedimento biológico, además, porque ustedes saben que testigo viene de testiculum y que solamente podían testimoniar los hombres hasta hace muy poco, hasta el siglo XVI no había prácticamente testigos mujeres. La conferencista, el conferencista, nadie dice el conferencista, se podría decir, no sé por qué las mujeres no promovemos esto. La lingüista, el lingüista, pero nadie dice el lingüista y es perfecto, es unista sin ningún problema. El escritor y la escritora, perfecto. Pero el poeta y la poetisa, ninguna mujer que escriba poesía quiere llamarse la poetisa, porque se asocia con una poesía de quinta del siglo XIX, una poesía sentimentalista, etc. Y por toda la fil, esto lo metí a última hora, por toda la fila hay colecciones de nuestros clásicos. A nadie se le ha ocurrido decir nuestros clásicos y nuestras clásicas. Sor Juana, ¿qué? Que se joda. María de Zayas, una escritora del siglo XVII con una buena novela, que se friegue. La Pardo Bazán, también, que se friegue. O decidimos que el masculino no está refiriendo a hombres, sino que está refiriendo a hombres y mujeres, y que es el género no marcado, indiferente al sexo. Por eso yo creo que las colecciones se deben llamar nuestros clásicos, pero entonces si vamos a dar las batallas las damos en todos los frentes y no, a veces sí, a veces no. Eso es lo único que estoy diciendo. Yo sí creo que las colecciones son nuestros clásicos y yo no excluyo a Sor Juana, ni a la Pardo Bazán, ni a muchas otras mujeres, pero seamos coherentes, ¿no? Cuando nos conviene y nos empodera, ahí vamos, pero cuando no nos... Esto de nuestros clásicos nadie lo nota, está lleno. La fila está llena de colecciones que se llaman nuestros clásicos. Y yo digo, ¿y Sor Juana, la pobre, qué? ¿No? Bueno, sigamos. Hay una discriminación en el discurso. El discurso sí es responsable de problemas de discriminación. Y es una discriminación que nadie nota. Nadie protesta por ella porque la gramática es mucho más sutil, es más fina, porque el léxico, lo que acabamos de ver es léxico, y el léxico es el espejo directo de la identidad, es el nivel más externo, digamos, de la lengua, que impacta primero a los hablantes, y es el espejo de identidad. Nos vemos a nosotros mismos por confrontación con el otro. Pero en la gramática los hechos son mucho más sutiles. Estos siempre son Juan y Juana porque son anónimos, pero son reales. Miren, en instituciones, cuando se decide trabajo, a veces, o cómo se llena una plaza, puede ocurrir esto. Y ha ocurrido, y yo he escrito más de una carta. Deben decir que tengo epistolitis. Se decidió el siguiente perfil profesional en la institución: un arqueólogo, un arquitecto, un antropólogo, un médico o una mujer académica. Y nadie protesta, y ahí hay mujeres. A mí me parece vergonzoso, porque estamos de relleno. Y bueno, se va empeorando la cosa. Si ven los periódicos de los últimos 10 años, están en red. Hay un corpus del siglo XXI radicado en la Real Academia Española y pueden encontrar todos los periódicos de América. Están ahí en Ingrid, en Corpes, ¿no? Perfecto. Dice, cuando son hombres se suele así redactar
el reconocimiento del premio. Juan fue reconocido con el premio Cervantes. Juan está al inicio de la oración, es el que tiene mayor prominencia cognitiva, se llama tópico en gramática, es el que atrae la atención, va inmediatamente el verbo que lo acompaña y con el premio Cervantes va mediado por una preposición con, y eso se llama oblicuo en el español. Es decir, el premio importa menos que el premiado. Es un oblicuo, entonces con el premio Cervantes. Cuando es mujer, la redacción usual es esta. El premio Cervantes le fue otorgado a Juana. Primero es el premio, el que importa. Algunos decidieron coincidir su opinión en que aquella señora Juana era merecedora del premio y ponen a la pobre Juana al final y la ponen en un papel semántico que se llama experimentante paciente. O sea, paciente verdaderamente, o sea, eso es experimentante paciente. O sea, ella no puede hacer nada. Tampoco el Juan hizo nada, o ambos hicieron mucho para sacarse el premio. Pero lo cierto es que así están las redacciones de periódico. Yo no he visto nunca una protesta por esto. Y mucho peor todavía, Juana se sacó el premio Alfonso Reyes, ese es de hace poco. ¿Cómo? ¿Qué es la lotería? ¿Es el azar? ¿Me cayó del cielo? ¿Qué ocurrió? Bueno, a mí esto me parece vergonzoso. ¿Y esto es discriminación gramatical o es discriminación social? Esto es discriminación social, reflejada en el discurso. Y no decimos nada, nos peleamos por los niños, las niñas, todos, todas, pero no nos peleamos por estas sutilezas profundamente discriminatorias. ¿Y por qué no nos preocupa los muchos ángulos de la discriminación? Yo no sé por qué a nadie le molesta los muchos ángulos raciales, clasistas de la discriminación y focalizamos el de la mujer. Pues sí, porque las mujeres están adquiriendo poder, ya no sé si hablar en primera persona, en tercera persona, porque es un poco complicado el tema. Miren, en un diccionario que no es de ninguna academia, porque las academias somos culpables de todo, pero este diccionario no es de academia. Dice, Prieto, adjetivo y sustantivo, que tiene piel oscura, como la de la mayor parte de los mexicanos. Pero qué necesidad, como diría el clásico. Por favor. En el diccionario de americanismos, todo el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico y Colombia Oriental, o sea, en todo el Caribe se dice esto: negro pero decente. Fulanito es negro pero decente. Persona honrada a pesar de que algunas características externas parezcan decir lo contrario. Es terrible. Y aquí nadie protesta por el racismo. O cuando yo llegué a México y oí esto de no seas indio, me pareció de asustar, terrible. Es un dicho constante de México, no seas indio, persona ignorante, incivilizada. Discriminamos a los pueblos patrimoniales originarios de América, o esta expresión, 2, 3 golpes y un indio al suelo, o eso está en chino y montones. Y a nadie, esto no es causa de kilos de manuales, no hay manuales sobre esto, debiera haberlos, porque es profundamente ofensivo. Miren, y les traigo algunas joyas: corrección política y dislate etimológico. En San Diego, en la Universidad de California, en el campus de San Diego, está esto. No sé si fue alguien que de ocioso se fue a poner esto, pero así está la biblioteca, la library de la University of California en San Diego, y sé que Stanford ya va en el mismo camino, porque pueden hacer el juego entre history, que es del griego, que no tiene nada que ver con hombre y mujer, pero están los anaqueles puestos con herstory, porque en el inglés he nunca fue el indiferente, he siempre fue hombre, y she, construido sobre la he con una S añadido, siempre fue mujer. Para eso tienen un neutro it,
Ajá. Bueno, pues así está. Esto es un dislate etimológico y es un bonito juego de empoderamiento y de corrección política, aparentemente. Vean esto. Esto es una joya, ¿no? Las homínidas empoderándose desde hace millones de años, pero ¿cómo no? Pues ¿quién se lo impide? Esto es el Museo de Historia Natural de La Coruña, me lo envió un amigo de Galicia, y la sección, para ser políticamente correctos, ponen homínidos y homínidas. Bueno, yo me callo la opinión de esto ya es la locura de la visibilidad, ¿no? Imagínense las homínidas hace millones de años, homínidos y homínidas. Y ahora me pregunto yo cuál es la responsabilidad de la mujer, porque nos han educado de manera diferente según seamos hombres o mujeres. A las mujeres se les ordena y se les encarga ciertas tareas que no se les encarga a los hombres, y me permití traer una canción horrible, espantosa, pero que fue primer lugar por semanas, puedo decir el grupo al que pertenece, Timbiriche. La canción es espantosa, y las mujeres que ahora deben tener 40 años, hace 20, la cantaban a voz en cuello, y vean esto. Bueno, los dos primeros versos es malísima la canción, pero representa un machismo profundo. Solo han pasado algunos días, todo ha cambiado con tu partida. Dice, ay, qué romántico, qué bonito, qué bien. Moles, hay platos sucios en la cocina y un perro triste que no te olvida, mortal. Pero esto fue primer lugar. Soy un desastre cuando tú te vas de casa. En el armario ya no encuentro las corbatas. Soy un desastre y no entiendo lo que pasa. No, yo creo que al fulano le faltan neuronas, obviamente. Y ya estoy cansado de comidas enlatadas, y sigue. Y no se puede ver algo que es fantástico, que es el video de la cancioncita. El fulanito está cansado de planchar y no hay modo, parece ser que hay un problema con la fibra óptica. Si ustedes entran al video de Timbiriche, es vergonzoso, pero como debió vender millones de discos, hay mujeres que les pagaron por hacer eso. El video consiste en que 4 mujeres limpian un departamento y se lo dejan al individuo fantástico. Ese individuo no necesita una pareja, necesita un trabajador del hogar, obviamente. Pero todas las mujeres lo cantaban, y el video consiste en que 4 mujeres, bellas mujeres, le limpian la casa al fulano, y al final del video entra este individuo que está cansado de comer comidas enlatadas y no encuentra las corbatas, y planchar, está sobre un burro de planchar, y lo reciben y lo apapachan y lo besan. Yo le había dado de patadas al fulano. Es que si no nos respetamos a nosotras mismas, ¿quién nos va a respetar? ¿Cómo podemos educar a las mujeres de manera distinta a los hombres? Esto es un problema no de la gramática, esto es un problema de la sociedad. Bien, conclusiones. ¿Qué es igualdad y cómo se logra? Volvemos a insistir en que la gramática es ajena a la valoración social, pero sí es un repositorio histórico de hábitos sociales, sin duda. El discurso ahí está. Primero, no hacer distinciones de género hace sexista a quien no las hace. Es decir, yo creo que hay que voltear la pregunta, porque todo el mundo está insistiendo en que hay que hacer distinciones de género. Entonces yo me pregunto, el que no hace esas distinciones de género, muchos hombres, muchas mujeres, que no hagan distinciones de género, ¿significa que sea sexista? ¿Todos tenemos sentimientos? No. Significa que usamos la gramática bajo la convención que llevamos usándola hace 1500, 2000 años. Es como si yo no traigo una bandera multicolor de movimientos lésbicos gays, no significa que yo sea anti movimientos lésbicos gays. O sea, no hay que sacar la bandera, y se puede usar un lenguaje masculino como indiferente, y eso no significa que seamos sexistas. ¿Hacer distinciones implica mayor respeto hacia la mujer? No. ¿Que me digan arquitecta es igualitario? Eso lo digo porque había una campaña en la UNAM hace unos 3 años donde decían:
Igualdad es que te digan arquitecta. No, a mí me pueden decir, oye tú, pero págame igual y dame las mismas condiciones de trabajo. A mí no me importa cómo me llamen. Me da igual si me dicen presidenta o presidente de la Comisión de Lexicografía. O me pueden decir, oye tú, o oiga usted, o no llamarme. Pero el problema es, no quiero que me elijas por ser mujer. Las cuotas de sexo me molestan porque me discriminan a mí, la primera, pero no quiero que me olvides por ser mujer. Ese es el punto. Y entonces esto de que me digan arquitecta es igualitario, pues yo creo que no. O sea, es una convención. ¿Que celebren el Día de la Mujer genera igualdad? No, yo quiero 364 para mí y 1 para los caballeros. Por favor, ahora sé que recientemente pusieron un día en noviembre del Día del Hombre, pero no sé ni qué día es, nadie lo sabe. Pero no, a mí cuando mis jefes, porque tengo 3 casas, mis jefes me felicitan y me digo, no me felicites. A mí quiero 364 días para mí y 1 para ustedes. Y ahí vámonos poniendo parejos. Ahora, ¿el discurso incluyente mejora la igualdad? Pues no mejora la igualdad, pero sí otorga visibilidad para la mujer y crea una tensión social que debe ser discutida y puesta en la mesa de discusión. Eso es lo que sí se está logrando. Se están creando cambios sociales muy importantes para los que luego la gramática los empieza a recoger. Es decir, la gramática va a la zaga de la sociedad. Y, por ejemplo, en ciertas sociedades, en México, en ciertas zonas de México, si yo digo, al menos la Ciudad de México, si yo digo te presento a mis padres, no puedo hacer la inferencia de que sean hombre y mujer. En la Ciudad de México te presento a mis padres, pueden ser hombre y mujer, pueden ser hombre-hombre y puede ser mujer-mujer, porque además está marcado madres y no puedo decir te presento a mis madres, ¿no? Suena un poco feo. Pero podría tener 2 madres. Entonces hay cambios sociales muy importantes como este y ya concluyamos con una conclusión que todos ustedes saben y que es obvia, que es educar a todos en la igualdad a hombres y mujeres. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, entonces no sé si alguien quisiera preguntar, sí. Nada más que el micrófono. Acá atrás, por favor. Un poco. Casi hasta atrás. Mil gracias. Buenas noches. Me parece que hemos admitido o asentido 3 cosas. En primer lugar, que la mujer históricamente ha sido relegada a un papel secundario. La segunda es que el lenguaje tiene un componente de arbitrariedad, es decir, no. Y la tercera me parece también muy interesante, que en realidad el género que discrimina es el género femenino, ¿no? Porque el resto del género, el género masculino es más bien un género, digamos, como más amplio. Bien. Entonces, partiendo de esas 3 cosas, a mí me parece que si tenemos un género que permite resaltar como el aspecto femenino, que bien dice usted, no está ligado al sexo necesariamente, pero sí está muy vinculado. Entonces, teniendo en el español, como muchas lenguas, un género destinado a lo femenino, y además sabiendo que el lenguaje tiene un componente arbitrario, a mí me parece una oportunidad excelente para utilizar el género femenino y como hacerlo presente para hacer consciente a la sociedad de un problema, que es justamente el que hablaba al principio, que la mujer ha sido relegada a un papel secundario. Desde luego no será sencillo, desde luego generará confusiones, desde luego generará que choque con la manera en la que hemos hablado toda la vida y nos genere risa decir los homínidos y las homínidas, y desde luego también habrá situaciones de gramática que desde luego sean falsos, digamos,
digamos, como falsas confusiones de género. Desde luego lo será, pero el esfuerzo por reivindicar a la mujer me parece que no tiene que ser sencillo, como no lo sería también el lenguaje. Entonces, en ese sentido, pues a mí me gustaría plantear esta situación, ¿no? Desde luego a veces es chocante y a veces puede ir en contra de la misma conformación de las palabras, pero a mí me parece también que es un esfuerzo necesario el hacer este tipo de distinciones, ¿verdad?, entre los dos géneros. Más allá de ello, quisiera saber cuál es su opinión. Le agradezco su ponencia. Mire, mi opinión es que sería un esfuerzo. Yo siempre creo que las batallas hay que darlas socialmente, políticamente, culturalmente, y que después la gramática es un repositorio, la lengua recoge aquello. Lo que usted está planteando es, creo yo, extremo totalmente, que es feminizar la lengua y los hombres van a quedar excluidos. Eso, entonces, en vez de mujeres molestas, vamos a tener a muchos hombres molestos y ellas también, porque se van a dar cuenta de que cuando digo todos tenemos sentimientos, nadie nos impide hacer juegos con la lengua, porque los dueños de la lengua somos nosotros, los hablantes, no los académicos de la lengua, no, ni nadie que tenga, ni los que hacen manuales en las secretarías, pero me parece que su postura, que es una postura radical en favor de la mujer, va a causar los mismos problemas y ambigüedades. Es decir, creo que no llega a ninguna parte con eso. Esa es mi opinión, como yo lo veo. No, sí, perdón. Sí, es que hay más preguntas. Hola. ¿Me prestan el micrófono aquí adelante? Está acá. Hola. Buenas noches. Quería saber cuál es la opinión de usted sobre la X en vez de O o A. Bueno, salió hace poco una nota en Nexos sobre este lenguaje porque causó revuelo en Francia, ¿no? Un libro de texto escrito con artículos. El francés tiene un problema mayor que el castellano porque es una lengua menos alfabética en su pronunciación y entonces en el femenino se sostienen las consonantes y la liaison evita la consonante en el masculino. O sea, tiene otros problemas históricos, pero bueno, el punto es que salió una nota en Nexos, supongo que la leyó usted, sobre por qué no escribir, ojo, estoy diciendo escribir, LXS para decir cualquiera, o L@S, para que sea incluyente. Entonces a mí me parece que usted le está quitando a la lengua oral, eso es impronunciable en español, le está quitando a la lengua oral un rasgo fundamental que lleva desde que la lengua es lengua, hace unos 200.000 años, que sabemos que empezó, los homínidos superiores empezaron a hablar, es la primacía biológica y la primacía histórica de las sociedades que viven en la oralidad. O sea, para aprender a hablar no necesitamos pasar por la escuela, para aprender a escribir sí. Entonces usted está privilegiando la escritura, porque ¿cómo pronunciamos LXS? No hay pauta fonológica, se llama patrón fonológico o pauta fonológica. Entonces usted privilegia la escritura, me parece que es una convención, pero le vamos a dar ceguera a las... Mire, para que se haga una idea, de las 6.104 lenguas que están inventariadas en el Instituto Max Planck, menos de 100 tienen escritura. Dígame cómo hace esa igualdad en la oralidad. En algunas habrá pauta para hacer LXS por alente en checo, que tiene sílabas de 3 consonantes, pero la mayoría de lenguas no pueden, son muy raras las lenguas que tienen sílabas con 3 consonantes juntas en la sílaba. Entonces creo que estamos en la discusión, porque todos estamos pensando en Internet, estamos pensando en redes. Bueno, eso está muy bien, pero es que ¿cuál es el porcentaje del mundo que tiene ese privilegio de las redes? ¿Y qué hacen los hombres y las mujeres que viven en la oralidad? Que son 6.000 lenguas. Ojo con eso. O, por ejemplo, cómo se hace con lenguas que son ideográficas, como el chino, el mandarín. Ahí no hay modo humano de meter, porque no representan
no tienen género en el sentido nuestro, son ideográficas y entonces no hay modo de representar en escritura en mandarín esto de L arroba lo que sea. Sí se puede escribir una arroba en mandarín, claro, pero esa arroba es una convención medieval totalmente, de escritura medieval, de herencia medieval. Entonces, creo que discrimina, no discrimina al 50%, pero sí discrimina un 80% de la sociedad, que nunca ha tenido escritura. Y son culturas cultas, tradicionales, convencionales. No tener escritura no significa no tener cultura. Eso todos lo sabemos y todos lo compartimos. Sí, de aquí, por favor. Hola. Bueno, va un poco en la misma dirección, pero más que el uso de la X, lo he estado viendo más en redes, el uso de la E como un neutro, y pensando justamente en que la lengua es una convención y que nosotros hacemos la lengua en el uso, que en algún momento se llegue a un cambio donde existan estas tres opciones, pensando en las, en los y en les, que de alguna manera muchas y muchos nos sentimos muy incluidos con el les, y no solo hablando de hombre-mujer y pensando en la diferenciación que estamos haciendo de sexo, género, tal, que creo que es más incluyente en el uso y ahí se quita ese problema justo de lo impronunciable. Pues adelante, o sea, es arbitrario, no hay ningún problema. A lo mejor si nos empeñamos todos en escribir así, es una convención y dentro de 3 generaciones la convención es que el artículo en plural, ¿y cómo va a hacer para el masculino singular? El niño. ¿Qué va a hacer con eso? No, ese se queda en masculino. La niña se queda en femenino y solo el problema es en plural. O sea, es cuando nos ven a todos en bulto, entonces sí nos igualamos. Sí. Bueno. Al menos es la tendencia que se está. Yo sé, me parece que no, que hay que ser coherente y que singular, plural, en bulto y en individuaciones, etcétera, que seamos coherentes. O sea, la convención, como es convencional, no habría ningún problema. Adelante. Probablemente usted lo vea cuando tenga 80 o 90 años en la literatura. Los experimentos de literatura que se han hecho con eso, me voy a permitir decir algo, luego digo unas cosas que son espantosas y soy la señora incómoda. Por ejemplo, Ricardo Piglia, creo que ya falleció, tiene experimentos muy interesantes, reproduciendo el lenguaje de Internet. Eso, Ricardo Piglia no es para leerlo en el borde de alberca, es para tomar aire, tomar café, leerlo, porque está hecho desde las redes. El experimento es muy interesante, pero yo no creo que haya mucha literatura experimental de ese tipo, pero se puede hacer. Cuando eso empieza a quedar reflejado en la lengua, el promedio, lo que hemos visto quienes trabajamos cambio lingüístico es que son 3 generaciones. O sea, primero empieza el abuelo a hacer estos experimentos incluyentes, luego el padre lo sigue, tiene también mucho que ver si viene desde arriba, se llaman cambios desde arriba cuando están prestigiados, o cambios desde abajo son los que no están prestigiados. El cercas no está prestigiado porque desde abajo el quizás está prestigiadísimo, como ya se prende. Imagínense, cercas tiene mayor documentación, más antigua que quizás, pero cercas lo rechazamos. Pues usted tendrá como 90 años cuando empiece a verse eso en la lengua de todos los días, pero ánimo, o sea, no, como es arbitrario y es convencional, pues nadie se lo va a impedir. O sea, pero creo que entonces es solo para verla en la colectividad, en singular, en plural. Los masculinos y femeninos en singular, en los seres humanos en singular, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces empieza a pensar qué hacemos con ellos. Sí, aquí, bueno, brevemente, yo felicito a Laura Niembro porque desde hace unos años te presume de tal manera como yo te presumí desde que eras muy chica. Muchísimas felicitaciones. Gracias a las dos y al público que está aquí porque nos interesa mucho lo que te escuchamos. Uno, yo voy a seguir diciendo los mexicanos se pintan solos, porque si digo las mexicanas se pintan solas es otra cosa. Totalmente, sí, es excluyente. Número 2, es más complejo todavía femenino-masculino. Cuando digo que amigas feministas dicen mi muchacha, ni es mi y tiene nombre.
Bueno, eso es una discriminación no gramatical, eso es una discriminación social profunda. Exactamente. Es como la de prieto, de color oscuro, como la mayoría de los mexicanos, pero qué necesidad, por Dios. El pero es así como... Y Sí. por último, pues el 31 de noviembre festejaremos a los hombres. Bueno, pues ya el fin del mundo, en vez de fin de año. 31 de noviembre, yo pensé que era Día de Muertos o fin de año. Felicitaciones. O algo así para celebrar a los hombres, ¿no? Muchísimas gracias, Sara, a ti. ¿Alguien más? Sí. Una más y ya. Una más. La última pregunta. No sé si no entendí nada del inicio de la plática, pero si la gramática es una recopilación histórica de la lengua y si el machismo se trae de manera histórica, ¿no puede ser que la gramática haya sido influenciada por esa cultura machista? Ese es como una primera pregunta. Y la segunda ya se me olvidó. Entonces, Mire, a esa pregunta es obvio que las sociedades romanas y prerromanas privilegiaban a los hombres. El derecho al voto es algo de ayer prácticamente. Eso es así. También hay un hecho, pero lo que no podemos hacer es quejarnos. A lo mejor en su origen, yo lo invito a que lea un libro muy, muy interesante de Emil Benveniste, escrito con B alta y B chica, la primera B alta y la segunda B chica, o BV, según que haya españoles por acá, que se llama El vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Es un vocabulario de hace... Es cómo eran las instituciones hace 6.000 años en el mundo europeo. Es realmente muy interesante. Evidentemente que los hombres están empoderados y la mujer está en casa haciendo otras cosas. Pero una vez que eso fue así, las lenguas adquirieron, revaloraron, reconceptualizaron lo que acababa en O. No necesariamente era masculino. Hay más os en general palabras. Si ustedes ven un diccionario inverso, se llaman diccionarios inversos cuando se busca por el final. Hay muchos para el español. En línea hay bastantes diccionarios inversos. Usted va a ver que hay más palabras acabadas en o. Pero eso no es por machismo, es porque por azares de la fonética el neutro se acababa en us o en se le cayó la S, la M, y el masculino acababa en esa U, la U se abrió en O y las dos dieron O. Entonces se contó neutro con masculino. En su origen es probable que sí, o sea, Benveniste ni siquiera plantea. Es un libro escrito en los años 40 del siglo pasado, bueno, no puede ser, bueno, podría ser del antepasado. Y sin duda es probable que sea más sexista el origen de las instituciones indoeuropeas, pero ¿nos vamos a seguir quejando de que nos conquistaron hace 500 años o vamos a hacer ya nuestras tareas? El asunto es que hay que asumir que ya es una convención y que el masculino es el indiferente y el que discrimina es el femenino. Así funciona la lengua española. No sabemos si con las propuestas de la compañera y otras, yo sé que no es suya, yo sé, pero es la que usted la dijo aquí. Es probable que en el origen de las lenguas indoeuropeas haya un machismo, pero ¿le podemos llamar machismo a un hecho de hace 7.000 años? O sea, ¿por qué vamos a usar los marcos conceptuales del siglo XXI para analizar marcos conceptuales de hace 7.000 años o de hace 800 años? Ajá. O sea, yo he aprendido, porque trabajo siempre español antiguo, llego hasta ahora, como ven, que no hay que analizar los hechos de la historia con los ojos del siglo XXI, porque entonces vamos a tener análisis sesgados. En su origen es probable que usted tenga razón, Benveniste no alude a ello, pero lo que sí es cierto es que quienes estaban en las instituciones, al frente de las instituciones, era los hombres, y nos han quedado residuos como testigo, como miembro,
claramente, porque solo para pertenecer a ciertas sociedades se tenía que ser hombre, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué vamos a aplicar los marcos de hace 7.000 años ahora? Veamos cómo funciona la gramática ahora y yo seguiré diciendo, igual que Sara Pot, los mexicanos tienen libre paso por la República Mexicana y no me sentiré excluida nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heidi, por esa generosa.